Ya lo decía el bueno de Clint Eastwood, ¿qué tramáis morenos? Una frase que resume muy bien la película porque tiene una gran dualidad, un discurso que parece una cosa pero que luego es otra y un personaje muy especial. Una de las películas más queridas de Clint Eastwood, Gran Torino, y hoy vamos a criticarla. Este es el trato. Desaparece porque si vuelvo a verte por aquí no respondo. Este título de 2008, para muchos, entre los que me incluyo, el último gran título de esta leyenda viva que es Clint Eastwood, que dentro de un poquito va a tener estreno importante como un Cry Macho, sigue haciendo de las suyas, sigue dirigiendo y sigue protagonizando sus películas, y este parecía que iba a ser su último papel como protagonista, pero luego lo vimos en Mula, y ahora, como digo, en Cry Macho, una película que sorprendió a propios extraños porque, una vez más, el bueno de Eastwood hace una cosa que se le da muy bien, y es colar muchas cosas, muchos discursos, muchas moralejas muy interesantes, que además casi siempre están de actualidad. Ya lo hizo, por ejemplo, con el tema de la eutanasia en Million Dollar Baby, que además nos lo coló de una forma tremenda, tanto el drama como la propia historia y la moraleja que hay detrás. Aquí con muchos discursos y muchas cosas y moralejas muy especiales, que además se digieren muy bien gracias al tono humorístico que tiene la película de principio a fin, o casi al final, te la cuela muy bien, y eso sabe hacerlo muy bien Eastwood, porque además, a pesar de la fachada que va a tener en la película su protagonista, Walt, le vamos a ver como un hombre, vale, huraño, que está siempre cabreado, que al principio de la película parece racista, que tiene muchos prejuicios hacia los demás, incluyendo su familia, lo cual es muy importante, pero que poco a poco vamos a ir descubriendo qué hay detrás de todo eso. Y es que al final Gran Torino va a ser una película que trate muy bien el tema del racismo, o del porqué del racismo, por ejemplo, en las sociedades de hoy en día, en países como por ejemplo Estados Unidos, que es un país que prácticamente se fundó con la inmigración. Casi todos los estadounidenses son descendientes de inmigrantes, irlandeses, italianos, chinos, latinoamericanos, europeos en general, y aún así hay una creciente ola de racismo, pues, por ejemplo, hacia los negros, hacia los asiáticos o, por supuesto, hacia los latinos, que siguen siendo para muchos incluso una auténtica amenaza. Aquí se explica muy bien el por qué eso ha podido cuajar tanto en, vamos a decir, la América profunda. Aquí estamos en una ciudad que parece vivir tiempos un poquito complicados, ¿no? El barrio en el que vive Clint Eastwood, con esa casa inmaculada, rodeada de casas que se caen a trozos, transmite esa sensación de barrio que en su día fue un barrio residencial, vamos a decir, bien acomodado, tampoco lujoso, pero acomodado, y que ha ido a menos, y que hoy es un auténtico barrio peligroso, con bandas de, por un lado, negros, por otro latinos, por otro chinos o orientales, vamos a decir, porque vamos a centrarnos en una especie de etnia minorista, que curiosamente y oportunistamente tuvo problemas importantes en cuanto a represión por parte de China en su día, cuando se estrenó la película, poco después de estrenarse la película, así que hasta en eso Eastwood acertó muy bien, pero que te va a colar muy bien la idea del porqué, de la génesis, de la raíz, del por qué hay una creciente ola, vamos a decir, racista o de odio o de recelo hacia el inmigrante o hacia el de fuera. La cultura que a lo mejor viene a invadirnos y encima pisotea por completo los valores de, en este caso, América, y que a raíz de ellos llega, pues, por ejemplo, la inseguridad o la delincuencia. Lo vamos a ver muy bien con el tema de la familia, ya que la película comienza con un funeral, su mujer ha muerto, y vamos a ver que es una familia muy desunida, ¿no? Los hijos incluso son los primeros que no tragan a este personaje de Clint Eastwood, este Walt, que está mal encarado en todo momento, pero que también, digamos que nos metemos muy bien en su piel. Ahí Eastwood es muy hábil, ¿no? Es un tipo gruñón, huraño a más no poder, que parece que todo le repatea, pero uno ve la familia que tiene y digamos que lo comprende que no acepte cómo le trata o lo que hacen sus hijos, y ya no hablemos de sus nietos, que son irrespetuosos, que no tienen valor por nada, la niña esta, que en fin, no la quieres ni de sobrina, ni de nieta, ni de nada, lo más lejos posible, y que digamos que va a estar presente, yo creo que es muy evidente, una crítica considerable hacia la juventud estadounidense, y yo creo que también sería extensible a la europea de estos tiempos, ¿no? Que quizá que viven en una burbuja muy extraña y que han dejado atrás muchos valores o muchos principios que ellos mismos defendieron, incluso en una guerra, como el caso de ese protagonista de Clint Eastwood. Curiosamente, ese funeral que va a reunir a la familia de Walt va a tener en la casa de al lado algo totalmente contrario, una especie de bautizo o algo por el estilo de esa familia que se ha sentado en esa casa de una etnia de China o de la zona de Nepal y demás, y que, pues, en contraposición va a suponer eso, un entierro por un lado y un nacimiento por otro, y con unas costumbres muy arraigadas. En el fondo, el personaje de Clint Eastwood, el personaje de Walt, también tiene unas costumbres muy arraigadas, solo que occidentales, estadounidenses, y claro, chocan muchísimo porque son muy diferentes. ¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio?
Pero hete aquí, y para sorpresa no solo del protagonista, sino del espectador, ese tipo que parece más racista imposible, que escupe incluso cuando ve a la abuela de esa nueva familia que tiene de vecinos, pues poco a poco va a ir ganándose la simpatía de los mismos y viceversa, ya que, pues, por ejemplo, la niña que sería la hermana mayor de este chico protagonista, de Tao, o atontado, como le llamo todo el rato en la película, al menos en español, el bueno de Clint Eastwood, pues va a ser una chica que, digamos, sería la nieta que él querría tener. Es simpática, es agradable, es lista, es espabilada, es adelantada a su tiempo y transmite muy buen rollo, y lo mismo que el caso de Tao, que se le ve muy humilde y muy buen chico. Incluso, pues eso, vemos esa escena que resume muy bien la película, de esa pobre mujer a la que se le cae la compra y pasa un grupo de niñatos, supuestamente yo diría que occidentales, y se ríen de ella prácticamente y hacen gestos bastante ofensivos que dices, compartes la opinión de Eastwood de qué le pasa a la juventud de hoy en día. Pero Tao cruza la calle para ayudarla con las bolsas. Resume muy bien la idea de la película y el por qué, a pesar de que sea un personaje que tenga sensación de racista, o incluso hacer una película que defienda un discurso racista, no lo es. Y es más todo lo contrario, ¿no? El racismo sería odiar a alguien por su color de piel, por su religión, por su orientación sexual, etcétera, etcétera. Eso sería discriminación, vamos a decir, al uso, o descrita de una forma muy clara, ¿no? Aquí no, aquí vemos a un personaje que cuando ve que sus vecinos, que son de una etnia muy diferente, que son raros, vamos a decir, muy diferentes a lo que él está acostumbrado a vivir en el día a día, o a sus costumbres, o a lo que sería la América normal y corriente, el americano normal y corriente, ve que son buena gente, le gusta su comida, lo cual también es un acercamiento cultural, se lleva bien con los jóvenes de esa etnia, se lleva bien con los vecinos jóvenes, y digamos que crea un vínculo que prácticamente hace que esa familia, por muy diferente que sea y que sea de fuera, es más familia de él. De hecho, hay un momento en el que lo dice en una frase, que es su propia familia, a la que, digamos, que le están buscando acomodo en una residencia de mayores, que no les visita, que no le llaman, solamente les llama uno de sus hijos para un intento de conseguir entradas gratis. Es como que él va aceptando que, más allá de los prejuicios, hay mucho más. Y digamos que también es un discurso hacia ese racismo que puede haberse asentado en ciertas sociedades, incluida la española, de miedo, de recelo hacia el que viene de fuera, que no es tan como puede parecer. Porque no sé si os fijáis, pero la mayoría de los lugares, pueblos, barrios de grandes ciudades donde crece mucho ese racismo supuesto, son lugares donde están conviviendo muchas veces con esa gente que viene de fuera. Por tanto, es un racismo que crece por algún motivo. Aquí vemos un barrio donde en el fondo es peligroso, y toda la gente que vemos de fuera es peligrosa y es muy chunga, y es gente que no te gustaría tener ni como vecino, ni siquiera de lejos. Por tanto, es un racismo, vamos a decir entre comillas, falso. Es un racismo que se basa en esa convivencia diaria con esa gente y que, digamos, poco a poco está carcomiendo Estados Unidos. Yo creo que es la clave de que ese racismo crezca en muchos lugares, como digo, incluido en España, aunque en España no va tan rápido como en otros países, porque seguramente mucha de esa gente que venga de fuera no se adapta al lugar y casi como que lo conquista de alguna forma, y hace que la convivencia sea mucho más difícil. No deja de ser curioso que, por ejemplo, en España haya habido muchos menos problemas con el inmigrante latino que con el inmigrante, por ejemplo, magrebí. ¿Por qué? Pues porque la cultura, el idioma ayuda muchísimo. La misma religión, la misma lengua, muchas costumbres y culturas parecidas, hace que esa gente que viene de Latinoamérica se asiente mucho más fácil y tenga mucho menos problemas de convivencia que, por ejemplo, la gente de Europa del Este o de Oriente, o de, por supuesto, como digo, magrebíes, que siempre hay mucho más choque cultural y provoca mucho más problemas y mucho más rechazo en mucha gente. Mucha de esa gente que sufre rechazo, vamos a decir, entre comillas, racismo nuevo, es porque ha convivido con ese tipo de personas. Hay muchos barrios de las grandes ciudades que han sido completamente, vamos a decir, invadidos por ese tipo de inmigración, que no se adapta, ni se amolda, ni tiene convivencia fácil con esa gente o con esos países a los que ha ido a hacer una nueva vida, y eso hace que el choque provoque muchos problemas. No creo que sea un racismo tan, como podríamos decir, de base, y por eso en Gran Torino se ve muy bien esa idea. Clint Eastwood la vende muy bien y la, digamos, adorna muy bien, y el discurso que al principio parece que es de racismo, de oposición al que viene de fuera, vamos viendo poco a poco que no es así. Es más un discurso de odio hacia el que viene para crear problemas y lío y demás. De hecho, una de las broncas más fuertes que vamos a ver a Eastwood en la película va a ser hacia un chico joven blanco, curiosamente su hijo en la realidad, Scott Eastwood, que va a hacer pues un poco ahí de alguien que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? E intenta coleguear con los negros cuando es evidente que los negros no le quieren ni de lejos, vamos, y que le tratan peor que si fuera yo que sé qué.
lo cual es muy interesante, ¿no? Como Clint Eastwood le da una lección a ese chaval que intenta hacerse el enrollado con los negros cuando él mismo lo dice, ¿no? Ellos no quieren saber nada de ti, pringao, ¿no? Y vete de aquí, lechoso. O sea, insulta a alguien más americano casi que él. Le llama lechoso, ¿por qué? Porque está fuera de lugar. Fuera de mi jardín. Nádate con ojo, amigo. Pero además va a tener otro discurso por debajo muy interesante que ya habremos visto en alguna otra de sus películas, como por ejemplo en Ejecución Inminente, o por supuesto, quizá la película que mejor lo resumen, que sería la de Sin Perdón, ¿no? Ese tema con el de matar a un hombre, ¿no? Matar a un hombre es algo muy duro, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener, como dicen Sin Perdón, ¿no? Es una reflexión muy interesante y que aquí le vamos a ir poco a poco desmenuzando. ¿Qué hay en ese pasado de Wall, en esa guerra de Corea, que más o menos se va deslizando poco a poco? Y que, por cierto, está muy bien narrada y muy bien dirigida por parte de Eastwood a la hora de, por ejemplo, movimientos muy sutiles de cámara de traveling, cuando se intuye una tensión muy especial en los adentros de ese hombre y que al final lo va a contar, se lo va a contar además al chaval, a Tao, cuando dice aquello: no tienes ni idea de lo que es matar a un hombre, lo que es hacerle algo horrible, como cuenta en un momento dado a alguien que sería más o menos de la edad de ese chico. O sea, las cosas que ha hecho en Corea le siguen traumatizando. Y eso también hace que sea una persona que por dentro esté pues muy abatida, ¿no? La vida ha sido dura con él y curiosamente acaba de perder a la persona que ha hecho que su vida sea más plena, que es la de su mujer, aunque va, por cierto, a tener a una muy buena acompañante en la casa, que va a ser una perrita lavadora igualita que Midori's, lo cual es adorable y que es también muy interesante. Y es que Eastwood lo sabe hacer muy bien, sabe colar muy bien esas ideas que intenta transmitir, casi siempre temas muy candentes, de mucha actualidad, con mucho debate, tanto para la izquierda como para la derecha, cosas incluso hasta prohibidas. Siempre se ha hablado de Eastwood como de alguien muy conservador, vamos a decir muy de derechas, pero muchos de los discursos que tienen en sus películas son más bien progresistas. O sea, el alegato que hace en defensa de la eutanasia en $1 Million Baby no lo he visto en ninguna otra película mejor retratado que ahí, y eso es más de izquierdas imposible. Por tanto, es muy interesante porque además te lo cuela muy bien con ese tono completamente amable, de humor fácil, que lo degustas con mucha facilidad. Es muy agradable esta película, la ves con muy buenos ojos, empatizas mucho con el personaje por cómo trata a Tao, que a veces le insulta y demás, por lo buen chaval que se ve a ese chico y por lo que está ocurriendo con la banda rival y demás, que es injusto, es algo que ocurre en el día a día y que es casi imposible de erradicar o de combatir como ciudadanos normales y corrientes, y que él lo va a hacer como si fuera un auténtico Harry sucio. Es evidente que eso se le da muy bien y que empatizamos rápidamente con él, con su forma de tratar a esa gente, que no deja de ser gentuza, más allá de que sea blanca, negra, latina, china o, como el caso de Scott Eastwood en la película, un chico tan americano como el que más, como el tío Sam, ¿no? Esa gente que está en ese mundo para hacer el mal o para hacer la vida imposible a los demás o para pisotear a todo el que se ponga delante, con la violencia por delante y con la intimidación. Es muy interesante. Esto no va de una raza o de otra, va de gente buena o gente mala, gentuza o gente que te gustaría tener como vecino o como amigo. Por ejemplo, el rol que tiene con el peluquero, que es italiano o de origen italiano, ¿no? Le insulta, espagueti, maldito, no sé qué, no sé cuánto. Y él le responde con judío y no sé qué, porque es polaco y no sé qué. Ese lenguaje, vamos a decir, malsonante, aquí lo compras porque está dentro del contexto y porque el discurso te lo vende muy bien. Además, muy bien acompañado por esa música, una vez más, muy sutil, que usa muy bien Eastwood en sus películas y que la acompaña muy bien, es muy sencillita pero que está ahí, y por supuesto con momentos muy buenos, el fuera de mi jardín, con ese gesto de amenaza, por supuesto la escena de ¿Qué tramáis morenos?, que es una escena que la podrías ver en bucle y te seguiría haciendo gracia, porque además está muy bien doblada aquí con el bueno de Constantino, y que es una escena muy buena. Además, por supuesto, con ese final, que es un final muy ejemplar, es un final además muy redondo, porque te habla muy bien de quién es este personaje de Walt, que es cierto que está teniendo problemas de salud y que entendemos que pues está muriendo de alguna forma, pero que de alguna forma se sacrifica por el bien de esos chavales que él ha visto que son buena gente y que merecen tener una buena vida, y que gracias a él, a su sacrificio, puedan tener un futuro pues más o menos digno o prometedor. Es una película que tiene un tono de regusto muy especial, que te hace sentir muy bien, ¿no? Es muy redonda en muchos detalles, y por eso es una de las más queridas de Clint Eastwood y de las mejor valoradas. Recordemos que la encuesta que hice yo en el canal tenía una competencia feroz.
estaba con Mystic River, con Los Puentes de Madison, con Sin Perdón, que para mi gusto era la favorita y no lo fue así, y ganó esta. Por algo será, porque es una película que entra muy bien al espectador y te cuela muy bien sus mensajes, pero te los cuela de una forma que no es tampoco muy bestia, en plan, tómalo, compra el mensaje porque tienes que comprarlo, pero lo compras tú solo, y lo compras con mucho gusto y con mucha amabilidad. Y eso es lo que hace que esta sea una película muy bien valorada y muy querida por todos los fans cinéfilos y no tan cinéfilos. ¿Qué vas a hacer, Walt? Yo solo sé que no se saldrán con la suya. Y como siempre os toca a vosotros hablar de la película, dar vuestra valoración, vuestro juicio de valor sobre lo que cuenta y demás, siempre encantado, pero con respeto, ojo, y como siempre, para Fast and the Robocop, no os metáis en líos.